todos ustedes. El Señor les bendiga grandemente en esta mañana, en este lunes, en este tiempo final de este año. Estamos terminando este año. Gracias a Dios, hemos pasado por infinidades de pruebas, pero estamos terminando, gracias a Dios, este año y esperamos en el Señor, pues terminarlo en Él. En la vida existen muchas cosas que uno empieza, que uno hace. Y hay diversidades de ocasiones en las que uno empieza cierto tipo de tareas, pero no las termina. Por ejemplo, en los estudios, muchas personas se matriculan, se registran en la universidad o en un colegio, comienzan clases, pero pronto se desaniman y no siguen y terminan por perder hasta lo invertido. No terminan la obra, la dejan inconclusa. Esto es realmente muy malo. Y esto habla de la inconstancia que hay en la vida de uno, del problema de uno. En sí, en el mundo no hay cosas que no se puedan alcanzar. Una persona puede llegar a ser un doctor o un ingeniero. Una persona puede llegar a ser, no sé, un líder político quizás. Pero el asunto es la falta del interés, de seriedad, de responsabilidad en las cosas que queremos alcanzar. A veces simplemente lo que tenemos es deseos, pero los deseos no serán sino solo deseos si no trabajamos porque se puedan cumplir. Por supuesto, estoy hablando de los caminos buenos y de las cosas que son agradables delante de Dios, porque hay deseos que no debemos trabajar para que se cumplan. Hay que más bien quitarlos y hacer que se muera en nosotros todo ese tipo de deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. Pero ciertamente hay cosas que son buenas, como trabajar, por ejemplo, para el Señor. Por ejemplo, yo puedo tener el pensamiento de ayudar en la obra, de prepararme para ser un predicador o de prepararme para ser un obrero, de ayudar mucho, y yo puedo hacer eso. Pero a veces simplemente los hermanos, las hermanas, las personas no nos preparamos para trabajar en esas áreas. Y comenzamos las tareas, pero las dejamos inconclusas. Nos desanimamos y dejamos de hacer las cosas. Nosotros necesitamos ser más persistentes. Nosotros necesitamos ser más constantes. Nosotros necesitamos ser como nuestro Dios. Para cuando el Señor nos hizo en el primer tiempo, cuando creó el cielo y la tierra, la Biblia dice que en el sexto día Él terminó su obra y descansó el séptimo día. Pero tuvo que trabajar día a día y fue arduo trabajo, la organización de toda la creación, el hacer, el separar, el mandar, todo eso fue trabajo. Y el séptimo día el Señor descansó, pero su obra quedó terminada. Y una buena obra. Concluyó con la creación de nosotros, la creación de los hombres. Y terminando Génesis capítulo 1 y el recuento que se hace en el capítulo 2, la escritura dice allí que vio Dios que todo era bueno. Uno tiene que interesarse por aquello que uno está haciendo y ver lo bueno. Por ejemplo, si tú estás criando a tus hijos, si estás educando a tu familia, tienes que ver en eso algo bueno, tienes que ver un propósito y tienes que ver un final. Y al finalizar tu obra, por ejemplo, cuando ya los niños ya no son niños, sino hombres, uno puede decir, yo cumplí mi labor y hice una buena labor. Me ocupé de criar a mis hijos en la amonestación y disciplina del Señor. He trabajado para la gloria de Dios en mi casa, en mi familia. Por tanto, estoy satisfecho. Puedo descansar. Ya no tengo que estar al pendiente del cuidado de ellos. Ya ellos se cuidan y yo les enseñé cómo hacerlo. Yo les dije cómo hacerlo. Estoy haciendo una labor. O si estoy haciendo un trabajo y llego al final de mi trabajo, llego al tiempo cuando ya puedo pensionarme, por ejemplo. Debo mirar y pensar en que los años que he trabajado han sido años buenos. He podido trabajar. Miles de personas no pueden culminar su tarea, no pueden pensionarse siquiera.
por una enfermedad, quizás por diversidades de cosas. Pero quien termina la carrera, quien termina la labor, puede sentirse satisfecho de haber terminado la labor. El Señor Jesús, en Juan 17, nos habla de una manera muy interesante. Juan 17 nos habla de la carrera de Jesús, del trabajo de Jesús en este mundo. Y terminando su carrera, el Señor dice un versículo que siempre me encanta leer. Dice el versículo 4, Juan 17:4, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor terminó su obra. Cuando Jesús muere en la cruz, el Señor Jesús dice: consumado es. Jesús vino y tuvo que nacer y tuvo que crecer y tuvo que pasar por todo lo que pasamos los seres humanos. Y tenía una obra por hacer y esa obra fue hecha, fue realizada por él. Él terminó la labor y terminando la labor, él pudo decir: he acabado, yo te he glorificado en la tierra, he cumplido mi propósito, he sacado adelante la justicia, ya he muerto por las personas, he dado mi vida por ellos, terminé mi carrera, consumado es, todo esto que había que hacer ya está hecho. Ya está hecho. Y es importante ese punto en la vida del Señor. No dejar la carrera inconclusa. No dejar el trabajo a medias. No dejar la crianza de los niños o el estudio o lo que sea que estamos haciendo a medias. Vamos a terminar. A veces las cosas son complicadas, son difíciles, no son fáciles. Estudiar no es fácil, requiere esfuerzo, requiere dedicación. Pero no es imposible. No es imposible. Es algo que se puede lograr. El apóstol Pablo menciona una misma idea porque él, pensando en su vida y en todo su trabajo como creyente, él pudo terminar también la carrera. Él pudo acabar. Pero antes tuvo que tener un ministerio. Tuvo que hacer un trabajo. Es como la vida nuestra en este mundo. Tenemos una vida y la vida que tenemos es para que cumplamos una labor. Y como cristianos, nuestra labor es servir al Señor. Y esta vida es la oportunidad de hacerlo. El que ya murió no puede hacerlo. El que no está en la iglesia del Señor no puede hacerlo. No puede hacer lo que tú puedes hacer. Tú puedes servir al Señor. Tú puedes dedicarte al Señor. Tú puedes consagrar tu vida al Señor. Tú puedes poner tu tiempo, tus talentos. También todas sus cosas. Y hasta en una ocasión dijo: yo con el mayor gusto, con el mayor amor, con toda mi alma, me gasto yo mismo y aún lo mío. Yo gasto lo mío por ustedes, dice el apóstol Pablo. Entrega, disposición, consagración, voluntad de hacer las cosas, voluntad de terminar, voluntad de hacerse parte de esto, voluntad de estar involucrado en esto, en la obra de Dios, en la vida de Dios, en la transformación propia, en el aprovechamiento propio, en todo lo que Dios me está permitiendo en su obra. Dice en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El versículo 7 dice, he peleado la batalla. Y luego dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Note que hay tres cosas aquí del apóstol. He acabado la carrera. He peleado la buena batalla de la fe. Y el apóstol está diciendo, la he peleado. He estado luchando. Me he mantenido en la lucha. He acabado la carrera. Llegó a su final. Las cosas llegan a su final. Criar los niños llega a su final. Llega el tiempo cuando ya no son niños, cuando ya no hay que criarlos, cuando ya uno puede desentenderse un tanto más, porque ya no son niños. En un trabajo, en un propósito, en ciertos negocios. Por ejemplo, a veces las personas inician ciertos negocios y en el inicio dedican mucho tiempo y hay mucho esfuerzo porque es el inicio. Pero luego cuando se afianza el negocio, ya es más fácil. Ya uno puede descansar un tanto más o estar sin estar descuidado del negocio, pero no tienes que estar agotado con tu negocio. Como tal vez al inicio, cuando todo lo tenías que hacer tú y estabas solo, no tenías a alguien que te ayudara, pero llega el día cuando tienes a alguien que te soporta, que te cubre en ciertas áreas. Y tú estás simplemente pendiente de que todo vaya bien. Pablo acabó la carrera. Y estamos hablando de la carrera cristiana. Estamos hablando de la carrera del cristianismo. Estamos hablando de vivir la vida por fe. Estamos hablando de la predicación, de hacer buenas obras, de la glorificación a Dios, de la adoración a Dios. Estamos hablando de vivir el cristianismo y de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Estamos hablando de todo lo que nos permite Dios al darnos esta carrera, la carrera cristiana, que tiene o cuyo galardón es la vida eterna. Y el apóstol Pablo está diciendo, he peleado la batalla, la buena batalla, porque toca pelear contra el mal, toca pelear contra uno mismo, contra los propios deseos, contra la carne, contra los deseos de los ojos, toca pelear con la oposición del mundo, toca pelear con lo que sea, con tantas cosas que tenemos que son obstáculos o que son contrarias a la vida cristiana. Y el apóstol está diciendo, yo he peleado y he peleado la buena batalla, porque esta no es cualquier batalla, hermanos. Hay personas en el mundo peleando batallas contra el cáncer, peleando batallas contra las enfermedades, peleando por una causa, peleando por un ideal. Y eso es loable. El problema de eso o el asunto de eso es que eso no tiene un galardón eterno. Por ejemplo, hay gentes que han peleado por la libertad de un pueblo y se han hecho literalmente matar por la libertad de un pueblo. Lo que han hecho es bueno. El asunto es que no lo hicieron en el Señor, no lo hicieron bajo los parámetros de Cristo o siendo cristianos. Y entonces, aunque hicieron algo muy loable, cuando su vida termina, para nosotros siguen siendo héroes, para nosotros siguen siendo personas importantes en una nación, personas de renombre, pero delante de Dios no hay mérito, porque nunca se fue cristiano, porque nunca se corrió la carrera más importante que todo hombre debe correr, que es la carrera cristiana, porque se luchó como hombre y para los hombres, pero no se luchó para Dios, no se luchó en Dios, no se luchó la batalla, la buena batalla de la fe, sino que se vivió de una manera terrenal. Y por haber pecado, pues tiene uno el problema de estar destituido de la gloria de Dios. Así que no vale la pena. Como cuando el apóstol Pablo habla de los que corren en el estadio por una carrera terrenal, por una carrera efímera, temporal, por una corona temporal.
por un premio y un galardón meramente terrenal. Pero el apóstol Pablo nos exhorta a que corramos de tal forma que obtengamos aquí la corona eterna, porque los cristianos estamos batallando por la corona de la vida eterna, no estamos pensando en una corona o en un premio terrenal o en un reconocimiento terrenal o en aparecer, no sé, en algún estamento o en algún lugar importante en el mundo para que nuestro nombre diga algo de nosotros. No, queremos aparecer en el libro de la vida. Queremos estar en el libro de la vida. Queremos que cuando el Señor ya me aliste en la lista en el día final, mi nombre aparezca ahí. Y esa es la carrera cristiana. Y el apóstol Pablo dice, yo he corrido esta carrera. Yo he estado en esta carrera. Yo estoy terminando mi carrera. He guardado la fe, dice el apóstol Pablo. Y también he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me he mantenido en la fe. Me he mantenido, he perseverado, significa eso, he perseverado en la fe. Y el versículo 8 nos habla de, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Note lo que anuncia el apóstol. Me está guardada la corona de justicia, el galardón eterno. ¿Por qué? Por haber peleado la buena batalla, haber acabado la carrera, haber guardado la fe. Y el apóstol dice acá, en la parte final, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El que ama la venida de Cristo es aquel que se prepara. Es aquel que vive consciente de que el Señor volverá. Y en esa conciencia, al entender, al saber que Cristo volverá, entonces vive de una manera en la que lo está esperando. No vive como si Cristo nunca fuera a venir. Vive sabiendo que Cristo vendrá. Vive apartado del mal, porque amar la venida de Cristo significa que vivimos apartados del mal, que no queremos estar en el mal, porque no queremos que cuando Cristo venga nos encuentre en el mal. Amamos su venida. A quien no le importa la venida de Cristo, el quien no tiene ese pensamiento, pues vive como le da la gana, porque para él no importa. Que Cristo viene, eso es mentira, dice el pueblo. Eso no es verdad, eso son falacias, eso son mentiras, eso son ideas. Viva y ya, y no más. Es aquel que no ama la venida de Cristo porque no le importa, porque lo ignora voluntariamente, porque no escudriña la escritura, porque no le interesa, porque es un desobediente, por todo eso. Pero el creyente tiene como característica el amor por la segunda venida de Cristo. Es decir, es una persona que anhela, es anhelante del día de Cristo. El cristiano es alguien que vive anhelando ese encuentro con su creador. Y por eso vive de una manera correcta. Es como cuando uno está esperando a alguien que va a venir. Por ejemplo, si fuéramos a ir a visitar a alguien en otra nación o aquí mismo en Colombia, o si alguien va a venir a nuestra casa y nos anuncia. Por ejemplo, para estas épocas de final de año, en ocasiones gente que vive en otros países está anunciando ya por ahí como desde a mediados de año, dicen yo en diciembre voy. Y uno en la casa comienza y hay que arreglar esto y hay que arreglar el cuarto y hay que arreglar así y así y vamos a hacer esto y esto. ¿Por qué? Porque viene mi hijo, porque viene mi hija, porque viene mi mamá que está en España, por ejemplo, o está en otro país y va a venir y hace, no sé, tantos años que no nos vemos. Entonces estamos en preparativos. Y nuestro corazón está ansioso por ver ese día, por ir al aeropuerto o por ir al estacionamiento del bus a esperar las personas que ya dijeron que van a venir y ya fijaron un tiempo. Nuestro Señor nos ha dicho que volverá. Aquí no tenemos un tiempo fijo, pero nosotros no necesitamos tener una fecha. No necesitamos una fecha. No necesitamos que Dios nos diga tal mes, tal día, tal año. No, y tal hora. No lo necesitamos. Nosotros, con el mero hecho de saber que vendrá, ya es importante para nosotros. Y el amar al Señor nos lleva a la preparación.
al estar listos, siempre listos, siempre pensando en ese día. Amamos su venida, queremos esa venida, sabemos que esa venida para nosotros será de gran favor, de gran bendición. Y el apóstol dice que a los que peleemos la buena batalla, a los que acabemos la carrera y a los que guardemos la fe, también nuestro Dios nos dará esa corona de justicia que está preparada. Esto nos anima mucho a los creyentes, nos anima a terminar la carrera, nos anima a terminar. Si algo nos mantiene o si algo debe mantener al creyente en pie de lucha, batallando como toque, como le corresponda, si algo debe hacer que usted no abandone la fe, es la corona de justicia. Es como el que se esfuerza en una carrera secular y dice, desde el primer semestre me faltan 9 semestres. Y es una larga carrera, pero esto se cumplirá. Y yo quiero el galardón, yo quiero mi reconocimiento de profesional, de especialista en tal área. Y voy a trabajar y voy a esforzarme por ello. Tanto es el anhelo de ciertas personas en esto que hasta las cosas del Señor las dejan por irse a una carrera terrenal. Eso no se debe de hacer. Si una carrera debe haber importante en ti y en mí, en primer lugar debe estar, es la carrera cristiana. Y lo demás es secular. Yo debo esforzarme y puedo hacerlo por las cosas terrenales, pero debo hacerlo desde la fe. Como el apóstol Pablo dijo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que voy a hacer como ser humano en este mundo, lo voy a hacer desde la fe, parado en la fe, firme en la fe, luchando y viviendo mi carrera cristiana. Y yo voy a ser, puedo ser doctor, puedo ser abogado, puedo ser ingeniero, puedo ser plomero, puedo ser lo que quiera en este sentido, pero lo voy a hacer desde mi fe. Yo no voy a abandonar mi fe, porque mi carrera más importante es la carrera cristiana, cuyo galardón es la vida eterna. La carrera secular es buena, pero el galardón es temporal, es terrenal. Es si Dios permite eso aquí. Si puedo, si tú quieres que yo termine esta carrera, Señor, ayúdame. La carrera espiritual es una carrera que Dios definitivamente quiere que corras y debe ser la más importante. Y la promesa aquí, el ánimo de Pablo para nosotros es: también para ti hay una corona de justicia si peleas esta batalla, si guardas esta fe, si te mantienes en estas cosas. Para ti también hay. Para ti que amas la venida de Cristo, hay para ti una corona de justicia. Ese es el aliento para nosotros como creyentes, porque terrenalmente por lo regular no hay aliento. Terrenalmente por lo regular hay todo lo negativo, muchos problemas, las batallas del pecado, los problemas propios, las tristezas propias, las cosas que nos agobian el alma. A veces cosas del pasado, a veces cosas del presente, a veces miedos con el futuro. Todo nos agobia, todo es como una especie de sitio, como cuando en el tiempo antiguo los ejércitos enemigos sitiaban una ciudad hasta asfixiarla y derrotarla y conquistarla. Y aquí nosotros estamos rodeados de todas cosas negativas, problemas de un lado, problemas de otro, enfermedades de otro. Como la escritura dice, cada día tiene su propio afán. Estamos en días malos. Cada día tiene sus propias cosas. Basta cada día su propio mal. Cada día tiene eso. Y esa es la vida nuestra aquí en la tierra. Pero en medio de todo ese panorama sombrío, en medio de todas esas sombras de muerte, de desánimo, de desolación, de problemas, de angustias, de necesidad, brilla como el sol al mediodía la esperanza de la vida eterna.
Resplandece para nosotros la corona de justicia, como el ver en el cielo la corona que el Señor ha preparado, que está preparada, porque Dios no va a preparar esa corona, ya está preparada, está lista. Lo que estamos esperando en este caso sería el tiempo, que llegue el momento, el tiempo para recibirla. Pero para eso hay que correr la carrera, hay que pelear la buena batalla de la fe, hay que guardar la fe. Y eso es lo que estamos haciendo en el cristianismo. No mirando lo que se ve, porque ya sabemos qué es lo que se ve. Lo que se ve es lo terrenal, y lo terrenal es por lo regular contrario en tantísimas ocasiones aún a nuestra fe. Pero nuestra fe es tan grande y la fe que Dios nos ha dado es tan especial y tan maravillosa y tan poderosa que sobrepasa por encima de eso. Es como volar sobre la tormenta. La tormenta está aquí y nosotros vamos por encima de ella. Aquí están las tormentas del mundo, todo lo que en el mundo hay. Pero nuestra fe nos tiene navegando o volando encima, conscientes de la realidad, conscientes de que el mundo es como es y no va a cambiar, pero también conscientes de que cuando vivimos por la fe, usamos la tormenta para avanzar, usamos las controversias de la tormenta para nuestro beneficio, como cuando la Biblia dice en Romanos 8, que al creyente todo le ayuda a bien. Sería como que usamos las mismas cosas del mundo, como cuando la Biblia dice, bienaventurados cuando os halléis en diversas pruebas, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En Santiago 1:2. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí está. Usamos las pruebas para nuestro beneficio. Usamos las pruebas, los padecimientos, las cosas para nuestro provecho, no para nuestra derrota, no para nuestra destrucción, que es el problema de vivir sin fe, que es el problema de vivir sin Cristo, sin esperanza y sin estar peleando o corriendo la carrera cristiana o sin guardar la fe. En ese sentido, el mundo lo que te lleva es a la derrota y a la destrucción. Pero el creyente tiene tanta bendición que aún lo que le ocurre sirve para lo bueno. Los hermanos en la antigüedad, en el primer siglo, viendo a Pablo prisionero y viendo el ánimo de Pablo y el coraje y la fuerza de Pablo, se animaban más a predicar. Yo creo que pensaban algo así como, si me encarcelan a mí y me llevan a Roma, voy a ser compañero de la prisión de Pablo. Voy a estar tal vez en la misma celda con Pablo. O tal vez voy a estar en la celda de enseguida con Pablo. Así que si me encarcelan, pues imagínense, voy a tener la oportunidad de estar con el apóstol que nos ha estado ayudando, predicando y enseñando y que nos escribe las cartas y que nos anima. Porque en medio de la prisión no decae su ánimo, porque se mantiene firme. Y una cosa negativa, por ejemplo, cuando alguien cae a la cárcel, en nuestras épocas, eso es para llorar. La verdad no debería ser así. La cárcel en sí a veces es buena. ¿En dónde debería estar un ladrón? En la cárcel. ¿Para qué? Para que se regenere, para que entienda que está caminando mal. Mejor la cárcel que lo maten por ahí por estar robando. Pero la gente a veces cae a una persona en la cárcel y no, eso se acabó el mundo. No, se está comportando mal el muchacho. La cárcel es, en este sentido, para este malhechor, un buen lugar. Déjalo que aprenda la lección. Porque si no, le tocará la cárcel más fea, que es el infierno. Y ahí sí ya quien lo saca. Pero si aquí se regenera, pero si aquí cambia porque ve la situación y recibe la reprensión y la disciplina social, lo que queremos es que salga, pero que salga regenerado, que ya deje de sus malos caminos para que no pierda la vida. Porque cuántos no meten a la cárcel y están libres, pero están haciendo de las suyas y terminan muertos. Entonces la cárcel fue usada por el apóstol para bien, para predicar. Pablo, a través de la misma cárcel, pudo predicar en Roma. Fue la manera de llevar el evangelio a la casa de César, de predicarle a los soldados. ¿Cuánta gente se convertiría? Así es la fe nuestra.
Así es la vida de los cristianos. Puede ser la cárcel, puede ser esto, puede ser aquello. En estos tiempos, por ejemplo, un problema como el huracán es un medio por el cual podemos hacer una obra buena. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de hacer una obra buena al colaborar con nuestros hermanos necesitados. ¿Qué nos puso en esta condición? ¿Qué ha movido nuestro corazón? Una tragedia. Algo malo nos ha llevado a algo bueno. Está moviendo nuestro corazón a algo productivo, algo positivo. Esto que está pasando nos ha llevado a orar, a dar gracias a Dios, a suplicar. Es algo bueno. De seguro que si esto no hubiera pasado, y por supuesto, ojalá no hubiera pasado, pero aquí está el problema ya. Nos ha llevado a tener en nuestro corazón a nuestros hermanos en Centroamérica, que están de frente con el agua hasta el cuello. Una cosa mala produce cosas que a los creyentes nos ayudan. El que no muere ahogado en todo esto, no por el agua, porque está abrumado con el problema. Pero para el creyente, esto es una manera de ser fortalecido, de salir adelante, porque al creyente todas las cosas le ayudan a bien. Pero hay que terminar la carrera, no hay que desmayar. Hay que continuar. Dios terminó su creación. Cristo terminó su obra de redención en la cruz. Le costó la vida, le tocó sufrir, pero terminó la carrera. El apóstol Pablo terminó su carrera. Le tocó sufrir. Ustedes saben la vida de Pablo. Le tocó la cárcel, pero terminó la carrera. La cárcel fue parte de la carrera. Fue parte de la prueba, pero salió vencedor el apóstol. Y hasta hoy día, lo que Pablo vivió y lo que le tocó en la cárcel nos anima a nosotros también. No sé si algún día nos tocará la cárcel, yo no sé. Pero si llegase el día, que Dios nos dé la fuerza para aceptar la cárcel como parte de la vida cristiana. La muerte, no sé. ¿Hasta dónde llegaremos? Dios lo sabe. Pero que no nos falte la fe. Es decir, que no dejemos de correr la carrera y de pelear la buena batalla y de guardar la fe. No importa la circunstancia, porque nosotros por la fe tenemos nuestra vista en la corona de la vida eterna. Porque nosotros como cristianos amamos la vida eterna, la corona de justicia. ¿Qué llevó a Dios a terminar su obra de creación hasta el séptimo día y reposar hasta el sexto día y reposar el séptimo? El amor por nosotros. ¿Qué llevó a Cristo hasta terminar crucificado en la cruz? El amor por nosotros. ¿Qué llevó a Pablo a terminar su carrera? El amor por Cristo, el amor por la iglesia de Cristo llevó a Pablo a terminar su carrera. ¿Qué te debe llevar a ti, a mí, a continuar en la carrera, a terminar la carrera? El amor por el que nos creó, el amor por el que murió por nosotros, el amor, por ejemplo, por el Espíritu Santo que nos guía y el seguir el ejemplo de hermanos como Pablo. El amor a los hermanos nos debe animar porque estamos en la mejor de las carreras, la carrera cristiana, la carrera que tiene como galardón la vida eterna, hermanos. No se canse de vivir la vida cristiana. Si no ha comenzado la vida cristiana, comience la vida cristiana. Bautícese, obedezca, sujétese a la palabra de Dios. Si es cristiano pero no está firme, está dudando, está pensando en volver atrás, está desanimado, aliéntese, párese, cobre fuerza. Vale la pena. La lucha es por la corona de justicia. No luchamos por algo terrenal. Aquí está lo terrenal y ya sabemos qué es lo terrenal. Huracanes, tempestades, a veces literales,
como el huracán ETA, pero a veces, no sé, un tanto más abstractos o una cosa más de problemas y dificultades y estoy en una tempestad, tengo líos por toda parte. Esa es la vida terrenal. ¿Saben por qué la vida terrenal es como es? Para que no nos enamoremos de esta vida, hermanos. Para que no pongamos nuestro corazón en lo terrenal. Por eso lo terrenal nos defrauda, porque Dios quiere que pongamos los ojos y el corazón en aquello que no nos defrauda. Por ejemplo, las naciones. Las naciones a veces son grandes y prestigiosas, pero a veces tienen unos problemas que de seguro que hay gente que siente miedo en su propio país. Tiene prestigio, tiene poder, pero miren esto, por ejemplo, los países que se están aventurando en aceptar tantas cosas malas, da miedo. Y entonces, esto es un gran país, pero es un país impío y es un país que está propenso a un castigo del Señor por cómo vive. Y eso pasa con cualquier país, no todos los países tienen ese problema. ¿Por qué esa inestabilidad? ¿Por qué toda esa injusticia? ¿Por qué toda esa maldad? Para que te fijes en el reino donde hay justicia, para que entiendas que no puedes confiar en el hombre, en un sistema político o en una persona o en el dinero o en el prestigio o en la fama o en cualquier cosa que sea terrenal, porque te va a defraudar. Pero si pones, por ejemplo, tu confianza en el reino de los cielos, el reino de los cielos es inconmovible. La justicia de Dios es perfecta. Las leyes de los hombres van y vienen al amaño de la perversión de ellos. Las leyes de Dios jamás cambian. Son justas y son para siempre. Por eso el mundo es como es, para que tú no te fijes en él, sino que entiendas y digas, yo ese mundo no lo quiero porque ya sé cómo es. Yo quiero la estabilidad, la firmeza del reino eterno. Yo quiero la seguridad de correr la carrera cristiana, porque aquí sí hay de verdad una corona de vida eterna, aunque llegue la muerte, porque la muerte no cambia la corona o la promesa de la corona. Noten, la seguridad de nuestra es tan grande que la muerte simplemente sería un paso para recibir lo prometido. Para el mundo, la muerte es el acabose de todo. Con la muerte todo termina. El mejor de los políticos, ya se murió. Entonces, ¿qué? No, ya terminó, ya no es político. El mejor de los personajes del mundo, el más grande de los hombres, ya es historia. Pero la muerte en el cristiano no es así. La muerte en el cristiano no es ya se acabó, ya se terminó, ya murió. Nosotros incluso para hablar de los hermanos no hablamos de personas que no existen. Hablamos de personas que abandonaron el cuerpo y están en la presencia del Señor. Personas que han terminado la carrera. Lo que solemos decir nosotros cuando uno de nuestros hermanos en Cristo muere es, se nos adelantó. Nos esperará en la eternidad. Está con Dios. Está en el seno de Abraham. Está en el paraíso. Terminó la carrera. Acabó su tiempo en este mundo de sufrimientos. Está en un lugar mejor. Eso es lo que se dice aquí cuando alguien termina la carrera. Aquí es mejor que cuando alguien se gradúa de algo terrenal. Cuando alguien se gradúa de algo terrenal, ahora consigue trabajo. Si puedes, porque puede que tengas el más grande de los galardones, pero eso no asegura conseguir trabajo. Pero cuando llega el final de la carrera cristiana, aquí está tu galardón. Y eso no es una lotería, no es como, vamos a ver si el Señor sí nos da eso. No, aquí la promesa es firme. Para el que ama la venida del Señor y para el que acabe la carrera, aquí la promesa es constante como
Dios es constante. Es tan firme como que el trono de Dios está firme en el cielo y que Él está sentado en su trono y que su palabra nunca cae, que nunca falla. Así es esta promesa de la vida eterna que Dios te está prometiendo en Cristo Jesús. Dios terminó su labor, Cristo terminó su labor. Ahora nos toca a nosotros terminar la nuestra. Y la nuestra es pelear la buena batalla, acabar la carrera, guardar la fe. A eso los invito en esta mañana. El Señor les bendiga. Vamos a orar y quedamos en el tiempo de comentarios o preguntas. Te damos gracias, Dios del cielo y de la tierra, por tu firmeza, por tu amor, por tu constancia. Te damos gracias por el ánimo que nos influyes, que nos das cada día, que nos alientas. Te damos gracias porque has puesto delante de nosotros la corona de justicia de la vida eterna, la cual nos anima a permanecer, oh Dios, a persistir en esta carrera cristiana. Fortalécenos y ayúdanos. En el nombre de Cristo agradecemos las cosas, Señor. Amén. El Señor les bendiga.